estoy aquí es porque quiero proteger a Valentina de tu madre. Ella fue la que intentó matarla. Adriano, yo quiero ayudarte. ¿Qué? Quiero ayudarte para que tú y mi tía Valentina estén juntos otra vez. Tu madre es la que está llena de odio. Ya basta. Mi madre demostró ser inocente. Es más, me avergüenzo de haber dudado de sus intenciones. Entonces, ¿quién le disparó a Valentina si no fui yo? ¿Quién más va a querer lastimarla? ¿Cómo te atreves? Vengo a ver a tu hermana Raquel. Sé que está aquí y quiero hablar con ella. ¿Vicky? Tu papá y yo nos vamos a casar. Vamos a hacer una familia los tres. Y en las familias no tiene por qué haber secretos. Dime. Victoria estuvo aquí. Y mi papá habló con ella y la dejó escapar. O sea, ¿Blanca? ¿Blanca Guerrero estuvo aquí en la casa? Voy a reunirme con Cristóbal. ¿Qué le vas a decir todo lo que sabes? Sí. Aunque quizá con eso estoy firmando mi sentencia de muerte. No te hagas el idiota, Cristóbal. Le fuiste a decir toda la verdad a Catalina. Le contaste mi secreto más sagrado. Le dijiste a ese imbécil que Eduardo no es el padre de Sofía y ahora me está amenazando con ir a decir la verdad. Al único que amo es a ti. Si alguna vez descubro que algo de lo que sucedió sigue encendido en ti, me voy a sentir traicionado. No te preocupes. No desconfíes. Todo cambió para mí cuando te conocí. Ahora, no hay hombre en el mundo que me importe más que tú. Pobre de ti, si te ríes de mí. Eso no va a pasar nunca. ¿Estás seguro que se quedaron de ver aquí? Sí, ya no debe de tardar. Bueno, pues espero que no se haya arrepentido. Rafael, gracias por venir. Esto significa mucho para mí. Antes de decir algo, me tienen que prometer que jamás me van a delatar. Pase lo que pase, no le pueden decir a nadie que yo les di esta información. ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Tan grave es? Sí. ¿Tengo su palabra? Sí, cuenta con ello. Ok. Mariana tuvo un amante que es el mero patrón de la mafia. A ver, si Eduardo no es el padre de mi sobrina, ese hombre lo es, porque Mariana me dijo que estaba metido con un tipo muy peligroso. Bueno, ¿y quién es ese tipo? ¿Está en México o en España? Ese hombre está muy cerca de ti, Cristóbal. ¿Cómo? El jefe de Mariana es Iván Montenegro. ¿Qué? ¿Iván Montenegro, el prometido de mi mamá? No, es que eso no puede ser. Iván es un empresario muy respetado. Iván es el jefe de la mafia. Se dedica al tráfico de armas. Mariana fue su amante durante muchos años y hasta la fecha sigue trabajando para él. Hoy mismo arreglaré todo para que nos casemos lo antes posible. Me haces muy feliz. Eres el hombre de mi vida, Iván. Y Tommy, la única mujer que ha conseguido volverme loco. ¿Mamá? Raquel, qué bueno que te veo. Me urge hablar contigo. Tuve un día bastante complicado, no me molestes. Es muy importante. Parece que Eduardo nos traicionó. No parece, es un hecho.
Eduardo permitió que Adriano visitara a mi hermana. Pero esa amistad tiene los días contados. No, Raquel, no estoy hablando de Adriano. Estoy hablando de Blanca. Ese impostor estuvo aquí, en tu casa. Y Eduardo la encubrió. Señor Altamira, encantado de recibirlo. Permítame, voy a buscar a don Iván. No, espera. De hecho, estoy aquí para resolver un problema con otra persona. De hecho, es con ella con la que necesito hablar. ¿Con la criada? Sí, vengo a resolver un asunto con ella. Es que te digo que tenemos que hacer algo. Eduardo no llevó los videos a la policía, la está protegiendo. No puedo creer que esa mujer haya tenido el descaro de venir a mi casa. Pues sí, protegida por Eduardo, ¿cómo no? Ay, no vas a creer. Le hizo jurar a Sofía que no iba a decir nada al respecto. Ay, Raquel, sigue enamorado de ella. Es increíble. Desde que Blanca se escapó del hospital es una amenaza. Pues sí. Tenemos que volver a encerrarla, ¿eh? No nos conviene ni a ti ni a mí que esté cerca de Eduardo. No, Mariana. Esa tipa no regresa a la cárcel. La quiero muerta. ¿Está seguro que quiere hablar con Yolanda? Yo me encargo de esto. El señor me pidió que le entregara algo que le dejó su mamá. ¿Nos podrías dejar solos? Con permiso, señor. ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes? Te estás arriesgando demasiado, ¿no crees? Tú me estás haciendo esto mucho más arriesgado. ¿Que no viste la cara de Manuel? Yo también te quise. ¿Qué es lo que quieres? Mis sentimientos también fueron de verdad. Yo también te amé profundamente. Eduardo, yo no. No. Fuiste a mi casa y dijiste que me amabas. Yo también te amé como nunca antes había amado. Por eso la desilusión fue tan grande cuando supe que eras un impostor. Buenas tardes. ¿Qué te trae por aquí? A ver, tiene que haber un error. Iván no puede ser el jefe de esos mafiosos. Yo mismo he recibido órdenes de él. Y yo le tengo que decir a mi madre todo esto. Ella no se puede casar con él. Por favor, Cristóbal, tu madre lo sabe. A ver, ¿qué estás queriendo decir? La naviera es lo que Iván necesita para hacer crecer sus negocios. Por eso está con Raquel. Por eso se entienden los dos. Les conviene a los dos. Mira, no te voy a permitir que le digas así a mi madre. A ver ya, Cristóbal, déjalo hablar, por favor. ¿No es que no estás escuchando lo que dijo? Mi madre no es esa clase de persona. Ella no se va a involucrar con alguien así. Mira, tú me preguntaste por el amante de Mariana. Y ya te dije su nombre. Si me quieres creer bien, si no, allá tú. El caballero estaba preguntando por usted. Me sorprende tu visita. Acaba de irse tu madre. Podrían haberse cruzado. Pues no la vi. ¿Te retiras, por favor? Con permiso. Y cuéntame, Eduardo, ¿qué te trae por mi casa? Bueno, de hecho, solo quería venir a agradecerte en nombre de mis hermanos el cariño que le has tomado a mi madre. Y quería aprovechar para pedirte que la cuides mucho. Mi madre también necesita mucho amor. Y no es bueno estar en la vida solo. No sabes cuánto me alegra contar con la venia del hijo preferido de Raquel. Bueno, creo que ya te quité suficiente tiempo. Mejor me voy. Una cosa más. Nuestra madre es muy querida por nosotros, así que espero, pues, no la desilusiones. Hasta luego, Iván. Gracias, Eduardo. No lo haré. Con permiso. Tú mejor que nadie entiende de amores complicados. Así como tú quieres pelear por Karina, yo estoy peleando por tu tía Valentina. Exactamente cómo quieres que te ayude. Necesito que convenzas a tus hermanos de que me ayuden. Así podré pedir una autorización de un juez y me la podré llevar. A ver, ¿y por qué un juez aceptaría? Ustedes nunca se casaron. Es cierto. Pero si demostramos que tu tía no está en buenas manos y que no debe seguir en casa de tu madre, entonces podré sacarla de ahí. No puedo hacer eso.
Es como decir que mi mamá no está capacitada para cuidarla. Adriano, nosotros somos su familia, no podemos lastimarla. Bueno, tú fuiste el que se ofreció a ayudarme en todo esto. No lo sé, pero debe haber otra forma. Mi mamá no me perdonaría si haría algo como eso. Bien, ya veo que me equivoqué. Al final eres un Altamira y pedirte que vayas en contra de eso es una tontería. Olvida lo que te pedí. Ya veré cómo saco a tu tía de ahí. Gracias, Jorge. Adriano, espérate. Déjame pensar qué puedo hacer. No te prometo nada, pero tienes mi palabra de que lo voy a pensar y voy a hablar con mis hermanos. Muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Si Blanca Guerrero estuvo aquí, seguro fue para verte, hermanita. ¿Es verdad que estuvo en esta habitación? Sofía la vio aquí. ¿Estuvo aquí? ¿Te contó algo? ¿Con ella sí hablas? ¿Sabes? A mí me parece que me estás tratando de engañar. A veces me parece que estás escuchando. Que sabes dónde estás. Te digo una cosa. Ahora mismo lo voy a descubrir. Bueno, mejor me voy con él. No creo que sea buena idea que esté solo. Catalina, ustedes no pueden decir nada de lo que les conté. No, no te preocupes, Rafael, y de verdad muchas gracias por todo. De nada. Catalina, Sí. mi vida está en sus manos. Yo les di esta información porque quiero corregir todos los errores que cometí en mi vida. Pero si Iván llega a sospechar, me mata. No, ya te dije que no te preocupes. Ya te di nuestra palabra de que nadie va a saber que tú nos dijiste la verdad. Hasta luego, Rafael. Gracias. ¿Estás bien? Sofía, ¿por qué no vas por un par de jugos para el camino? No, a ver, espérate, ¿ahorita? Déjala ir, al rato va a hacer mucho calor. A ver, mi amor, ve rápido, ¿sí? Princesa, porfa. Está bien. Ay, es tardísimo, no puedo creer. ¿Tarde para qué, Mariana? ¿Para entregar las armas a tus cómplices? ¿Cómo diablos se te ocurre exponer a Sofía de esta manera? No sé de qué me hablas. De las armas que tienes en la cajuela. Las que estás traficando con la ayuda de mi sobrina. ¿Qué piensas hacer? No, no lo sé. Yo no creo que mi madre esté al tanto de los negocios de Iván. Cristóbal, por favor, tienes que entender No, que... Catalina. Yo sé que mi madre no es una santa. Sé que ha hecho cosas dudosas por mantener el buen nombre de la familia. Bueno, más que dudosas. Mira, mi madre puede hacer muchas cosas, pero ella nunca se involucraría con un mafioso. Todos hemos trabajado por la naviera. Yo lo sé, y mejor que nadie sé que es difícil aceptar cuando nuestros padres no son lo que creíamos. Lo único que te estoy pidiendo es que si de verdad quieres llegar al fondo de todo esto, mantengas tu mente abierta. Iván está utilizando a mi mamá. Como Rafael dijo, él solamente está interesado en la naviera. Bueno, de cualquier forma tú no puedes poner a Raquel sobre aviso. Es demasiado peligroso, Cristóbal. Tenemos que pensar muy bien cuál va a ser el siguiente paso. Iván no es cualquier enemigo y lo sabes. Eduardo, espera. Regrésate. Esto es peligroso. Sí, pero es necesario. ¿En qué fecha naciste? ¿Por qué me preguntas eso? No viene al caso. Es que escuché algo que me dejó llena de dudas. Necesito que me digas tu fecha de nacimiento, por favor. ¿Por qué me pides eso? ¿Ahora qué estás tramando? Solamente quiero llegar a la verdad, por favor. ¿Cuántos años de diferencia tienes con Cristóbal? No nos llevamos años, sino meses. De hecho, le llevo 10 meses. ¿Por qué? Tú naciste en febrero, ¿verdad? Sí, pero ¿a qué se debe todo esto? Ya lo sabrás cuando llegue el momento. Entonces vas a entender que todo lo que estoy haciendo es en tu beneficio y en el de Sofía. ¿Por qué te haces la misteriosa conmigo? Dime qué está pasando. Perdóname, no puedo. Solamente te puedo agradecer que no me hayas delatado. Blanca. Lo que te dije es cierto. Yo también te amé.
si no me hubieras mentido, todo sería muy diferente. No sé, yo hubiera preferido a la mesera de Doña Tita que a la farsante de Victoria San Marino. No, pues... sí parece que estás dormida, hermanita. Discúlpame. No sé qué me pasa últimamente. Estoy imaginando cosas que no son. Pero bueno, ahora por lo menos estoy segura de que no tengo que preocuparme por ti. Que descanses. Parece que mi hijo está jugando para el equipo contrario. Buenas noches, mamá. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Con cuál de mis hermanos estás peleando ahora? ¿Contigo? Te pasaste al bando de la mujer que no solo intentó matar a mi hermana, sino que me quiso culpar a mí de eso. A ver, no te estoy entendiendo. No te hagas el idiota conmigo, ¿eh? ¿Por qué no me dijiste que Blanca Guerrero estuvo en esta casa y que tú la ayudaste a escapar?